Hola amigos, continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. El tema de hoy: el gaucho y la Revolución de Mayo. La historia de un país puede intentarse y lograrse por varios caminos. Los acontecimientos históricos son muy influyentes también en la cultura folk. El más frecuentado es el cronológico, es el que va revelando los sucesos paso a paso, totalmente encadenados. Otro es escudriñando las biografías de sus hombres y mujeres representativos, que les tocó eventualmente actuar en forma prominente, y no cabe duda que su actuación individual fue la que marcó la historia. Hasta 1810 el pueblo del Virreinato del Río de la Plata estaba dividido en partes bien marcadas. Uno, los gobernantes, eran personajes extranjeros, en su mayoría españoles, de edad ya avanzada. Luego estaban los criollos, hijos de extranjeros nacidos en las tierras americanas, que en su mayoría partían de edad temprana hacia la madre tierra a estudiar y volver para ser parte de las nuevas generaciones de regentes de la América naciente. Un día de los primeros meses de 1786, salieron de una casona de la calle Santo Domingo, a pocas varas del convento, 4 o 5 negros portando maletas y petacas, rumbo a la Plaza Mayor y de allí al Bajo, siguiéndoles poco después 8 o 9 chiquillos a cargo de un par de esclavas. El padre de aquella prole, don Domingo, y la madre, doña María Josefa, caminaban tranquilamente hasta llegar a poca distancia del fuerte, donde había sobre el agua del achocolatado Río de la Plata un lanchón donde estaban todos los petates cargados y acomodados para llegar al barco. El barco, una fragata que lo llevaría a la península ibérica a continuar sus estudios a sus hijos. Así, con apenas 16 años partía Manuel, el más espigado de los hijos, delgado, de cutis muy blanco y ojos azules claros, el pelo rubio graciosamente rizado sobre la frente espaciosa. Hablaba dulcemente, la emoción del momento aumentaba levemente su defecto de gangosidad. Manuel había terminado sus estudios en el Colegio de San Carlos, agotando todos los programas de latín, filosofía y literatura, y por su afición al estudio, sus padres lo mandaban ese día a España. Manuel Joaquín Corazón de Jesús nació el 3 de junio de 1770. Como sus 10 hermanos, tuvo a su madre como primera maestra. Luego concurrió al Real Colegio mencionado. Cabe acotar que los colegios no abundaban en la colonial Buenos Aires. El de San Carlos fue el primero, y el virrey Juan José de Bertis inauguró el edificio como el Real Colegio de San Carlos, respondiendo a la política de Carlos III, rey de España. Como dije, a los 16 años partió a España y se matriculó en la Universidad de Salamanca, que había perdido su calidad de antaño por sus profesores que no atinaban a decir 10 palabras seguidas sin un ergo. Así que 3 años después, con 19 años, Manuel Belgrano era bachiller en leyes de la Universidad de Valladolid y en 1793 recibía su título de abogado. Partió hacia Madrid, la capital, donde trabajó en un estudio de un letrado, conociendo de cerca el lamentable reinado de Carlos IV, que disolvía las cortes y prohibía a los diarios dar noticias sobre los sucesos acontecidos en Francia, apoyándose en la Iglesia para que controlaran todo el andamiaje de noticias que llegaban de la insurrecta Francia y su revolución. En Madrid vivía con su hermana y allí perfeccionó sus estudios sobre economía y derecho público, y en sus momentos de ocio estudiaba idiomas. Así hablaba italiano, francés, inglés y también algo de alemán. En los primeros momentos, decía Belgrano años después, en que tuve la suerte de encontrar hombres amantes del bien público que me manifestaron sus ideas
Desde ese momento se apoderó de mí el deseo de propender a cuanto pudiese al aprovecho general y el de adquirir renombre con mis trabajos hacia tan importante objeto, dirigiéndolos particularmente a favor de mi patria. Belgrano siguió de cerca el estudio de esas materias con vistas al trasplante a su tierra, donde podría desarrollar un concepto nuevo, donde las libertades eran prioritarias. Así, esta nueva generación de criollos ya tenía una visión distinta a la de sus progenitores, subyugados por la idea monárquica y desdeñando, más bien oponiéndose a la nueva idea llamada democracia, que nacía a la vez que la guillotina en la Nueva Francia. Se apoderaron de mí las ideas de la libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, disfrutara de los derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido. Resultase luego nombrado en Buenos Aires cónsul, que en realidad el consulado era una junta económica con jurisdicción mercantil, encargada del fomento de la agricultura, la industria y el comercio. Su libertad de acción le permitía realizar algunas innovaciones, y los primeros integrantes de la Junta Consular eran meros comerciantes. Belgrano, hablando de ello, señala: exceptuando uno que otro, nada sabían más que de su comercio monopolista, a saber, comprar por 4 y vender por 8, con toda seguridad. El comerciante debe tener libertad para comprar donde más le acomode. Lo que para nosotros es una idea básica, en esos momentos era una síntesis de ideas revolucionarias y escandalosas, y quienes la divulgaron merecían ir a prisión por mucho tiempo. La mayoría de la Junta, monopolistas todos, estaban en contra de las ideas traídas por Belgrano, que había sido nombrado secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires. Belgrano indicaba: el atraso del comercio, de la ganadería y de la industria eran el resultado de la costumbre traída desde la conquista por la falta de libertad. Así, a pesar de las luchas contra los sistemas centralistas de España con las colonias, Belgrano buscó tiempo para multiplicar sus obras de favor del país. Algunas de ellas realizadas personalmente, otras las hizo realizar por el mismo consulado, como la construcción de un muelle y el sondeo del río, la rebaja de los gravámenes, hoy lo que llamaríamos retenciones, a algunos productos que venían de las provincias, y el proyecto de la apertura de un camino que uniera el Atlántico con el Pacífico, por Patagones, adelantándose más de un siglo a los hechos. Propuso la creación de una escuela de comercio, de una compañía de seguros marítimos y terrestres y de una escuela náutica. Las escuelas abundantes y gratuitas que Belgrano pedía no se establecieron hasta la llegada de Domingo Faustino Sarmiento, que fue su continuador, como lo fue Rivadavia, todos con los mismos afanes de mejorar la condición humana por medio de la educación popular. Belgrano era un hombre estudioso. Los títulos universitarios cosechados en España fueron reforzados por él con copiosas lecturas y una larga práctica de bufete con personalidades de la abogacía madrileña, y en su atenta observación de toda idea y todo hecho que tuviera por escenario Europa en aquellos años. Era ya un revolucionario precursor también en esto, en la historia argentina, cuyas páginas tendrían la impronta del que fuera nuestro magno prócer luego. Cuando los ingleses amenazaron a Buenos Aires, el virrey Sobremonte lo comisionó para formar su compañía de caballería, compuesta por jóvenes de comercio. Belgrano figuraba como capitán del regimiento de las milicias urbanas, empleo honorífico que había aceptado unos años atrás, más por capricho que por inclinación militar, según sus propias palabras. Belgrano fracasó en la formación de la compañía. Así llegaron los tristes días de 1806, donde Buenos Aires fue invadida por los ingleses al mando de Beresford. Belgrano vivía en esos momentos acongojado por la humillación de su patria, ruborizado de sentirse tan ignorante en la milicia. Entregada a la ciudad e izada la bandera inglesa, Belgrano no quiso prestar juramento de fidelidad al gobierno inglés y se fugó hacia la banda oriental, hoy Uruguay. La reacción no tardaría en llegar,
Los ingleses serían derrotados en las calles de Buenos Aires por las tropas capitaneadas por Liniers y por el pueblo en masa, que rehabilitó así su buen nombre, viviendo días heroicos. Al año siguiente, en 1807, los ingleses volvieron con 10.000 hombres. Al llegar no encontraron una ciudad indefensa. Se multiplicó el esfuerzo de la ciudadanía y de los militares. La jornada del 5 de julio es la más gloriosa del pueblo porteño. Entraron en combate 6.200 soldados ingleses. A las pocas horas habían perdido toda la línea. Más de 1.000 prisioneros, cerca de 2.000 hombres muertos y heridos, o sea, la cuarta parte de la fuerza total. Los ingleses saquearon, quemaron y destruyeron todas las casas suburbanas, similar a lo que acontece en Ucrania hoy. Las calles centrales se podían ver acribilladas de balazos. Los defensores tuvieron 300 muertos y 500 heridos. Pero las mujeres, los viejos, los chiquillos lucharon en defensa de la ciudad. 2 días de combate los cubrieron de gloria a la par de los soldados de la guarnición. Los actos de heroísmo individual fueron tantos que no pudieron registrarse. Mitre recuerda la del cabo escuadra Horencio Pío Rodríguez, que con estoicismo de un espartano cortó los tegumentos que pendía su pierna rota por un balazo y, vendándose con su propia ropa, disparó un último tiro gritando ¡Viva el rey! Belgrano hacía tiempo que había vuelto a Buenos Aires y en la segunda invasión sirvió también en la defensa. Él, sin embargo, escudado como siempre en su modestia, en su autobiografía que bien poco pudo hacer en aquellas jornadas de gloria, a causa de haber sido cortado del grueso de su fuerza, atribuyendo todo el mérito a sus soldados y a los denodados oficiales, son sus palabras, que obraron por propia inspiración sin que sus jefes dictasen posición. Para la historia de la Revolución Argentina, las jornadas llenas de gloria, la reconquista y la defensa sirven como el comienzo del desarrollo de la conciencia colectiva, que despertaba un sentimiento de libertad en la mente de los criollos que se sentían preparados para quitar el yugo español. Faltaba una excusa, una chispa que encendiera la llama votiva de la emancipación por siempre atesorada en los corazones libertarios de los criollos. Los acontecimientos iban a precipitar la revolución hispanoamericana. Belgrano anotó en sus memorias: tales son los cálculos humanos. Pasa un año y he aquí sin que nosotros hubiésemos trabajado para ser independientes. Dios mismo nos presta la ocasión. Con los sucesos de 1808 en España y Bayona, avívanse entonces las ideas de la libertad de América y los americanos empiezan por primera vez a hablar con franqueza de sus derechos. Las dos clases societarias predominantes en la época conclusiva colonial, españoles gobernantes y los criollos revolucionarios, son el eje. La urdimbre que en la jabonería de Vieites se reunían los patriotas desde 1809, donde debatían las ideas que luego darían comienzo a la futura revolución. La jabonería, en lo que era una fábrica de jabón perteneciente a Nicolás Rodríguez Peña y a Hipólito Vieites, se había erigido en la esquina de las calles actuales, Tacuarí y Venezuela, aunque otras fuentes la ubican en la calle México, entre el 1050 al 1068. Allí se tejieron ideas como el carlotismo, partido político que pretendía coronar a Carlota Joaquina de Borbón como regente, en nombre del rey Fernando VII, en el virreinato del Río de la Plata, apresado por Bonaparte. Belgrano promovió la emancipación de Hispanoamérica respecto de España en apoyo a las aspiraciones de la princesa Carlota Joaquina en la región, aunque sin éxito. Fue uno de los principales patriotas que impulsaron la Revolución de Mayo, por lo cual se destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y fue vocal de la primera junta de gobierno que lo reemplazó. Pero el meollo, la gestación de esa conciencia colectiva del pueblo de Buenos Aires que desarrolló la gesta heroica contra los ingleses, insuflaron el momento de la cefalía monárquica, y es donde las clases sociales de los criollos y jóvenes revolucionarios tuvieron eco. Apoyo de las clases populares para iniciar la revolución que nos llevaría a tener un país libre y soberano. Así pues, el pueblo apoyó la Revolución de Mayo, que eclosionó luego de una semana intensa de dimes y diretes gubernamentales.
El 23 de mayo de 1810 se conforma la primera junta comandada por el virrey. Estalló la ira del pueblo al enterarse de esa resolución pidiendo la renuncia inmediata, y aunque lo exigían, la junta no aceptaría la renuncia, alegando que los grupos que algunos titulaban pueblo no tenían derechos para entender lo que el ayuntamiento resolvía, que iban a pedir al presidente de la junta, Cisneros, hiciera uso de la fuerza armada de que disponía para hacer entrar razón al populacho. Ante tal actitud del cabildo, que acaso determinara un cambio de manera de pensar de Cisneros, urgía tomar resoluciones heroicas. Las grandes revoluciones se han ganado o perdido por un minuto de firme resolución o por un instante de indecisión. La Revolución de Mayo se salvó esa noche. Los revolucionarios tomaron medida en una vigilia lluviosa y fría. Al amanecer del 25 de mayo, 400 patriotas rodeaban el cabildo y los cuarteles bullían de gente moza con el arma en sus brazos. Todos esperando armamentos para intervenir ante una señal, un gesto de los patriotas como Belgrano que debatían el destino de la patria. Los chisperos Ferenc y Beruti habían comprado metros de tela celeste y blanca en la tienda que quedaba en la Recoba. Las cintas celestes y blancas pintaban el pecho y las galeras de los patriotas allí reunidos. Así poco después no quedaba nadie sin su escarapela. Así espontáneamente quedó creada la escarapela argentina. El pueblo reunido, paisanos, vecinos, parroquianos, gauchos, comenzaron a vociferar en contra de los faldonudos, apodo para los cabildantes. De vez en cuando se escuchaba «¡Abajo Cisneros!», que merecía aplauso y gritos de aprobación general. Un grupo de patriotas salió gritando «¡Al cabildo, muchachos!», y entraron acompañados por un buen grupo al cabildo por la puerta principal. Los faldonudos se asustaron, dice una de las cartas que componen la crónica de López. Y Leiva abrió la puerta grande, presentándose en el umbral Lezica, el alcalde, y también Anchorena. «Orden, señores, por Dios, ¿qué es lo que ustedes quieren?» «La deposición inmediata de Cisneros, ahora mismo». «Señores», replicó Leiva, «para oírlos a ustedes necesitamos calma. Que se presente alguien que lleve la voz de este gentío y lo haremos entrar al salón para que hable por todos». Así entraron Chiclana, Beruti, French y el padre Grela. Los demás obedecieron y se retiraron a los portales de abajo. Las discusiones seguían y Anchorena indica: «Señor alcalde, esta disputa es inútil. Mi opinión es que citemos a los comandantes de las fuerzas, ellos nos dirán en la disposición que están y deliberaremos con ellos». Fueron citados los comandantes Martín Rodríguez, Ocampo, García, Terrada, Esteves, Castex, Ballestero, Merelo, Orduña, Quintana y Lecot. Cuando estuvieron todos, el doctor Leiva predicó un rato sobre el lamentable conflicto e invitó a los comandantes que apoyaran a la autoridad legítima, pues si no, indicaba, se podría encender una guerra civil con el resto del país, atraerse a las tropas de la monarquía y que los honorables vecinos súbditos más fieles al rey se veían ahora atropellados por el tumulto sedicioso que prevalecía. El comandante Romero indica en nombre de sus compañeros: «No es posible sostener al virrey como presidente de la Junta, pues las tropas y el pueblo estaban indignados». Como Leiva insiste, el comandante aseguró: «No tenemos autoridad para darle apoyo al cabildo. Estamos seguros que no seremos obedecidos, siendo tan grande la efervescencia en los cuarteles y entre los hijos del país». Comenzaron a oírse voces, luego el escándalo en las galerías del cabildo. El síndico rogó a Rodríguez que salga a apaciguar el tumulto, y este respondió: «Lo haré si el cabildo me autoriza a informar que desiste en su empeño y que queda separado del mando del señor Cisneros». No hay remedio, señores, más que consentir. Salió el comandante y gritó desde la galería superior del cabildo: «Paisano, queda separado el virrey Cisneros. Tengan un poco de paciencia, que se va a tratar lo demás». Las voces de algarabía. Así se logró despejar los altos del cabildo y el comandante salió para la casa de Ascuénaga. Todos corrieron detrás de él y aunque demoraron en volver, acompañando a quienes presentaban un escrito firmado por muchos partidarios del cambio. El escrito llegó a Leiva.
pero consideró hacer que el petitorio que allí se hacía fuera ratificado a viva voz. Como continuaba escuchándose los gritos de impaciencia en la calle, aparecieron los cabildantes en el balcón central y miraron la plaza. Se consultaron entre sí y Leiva dijo: ¿dónde está el pueblo? Nosotros nos vemos ahí sin un número muy reducido de individuos. Esto ya pasa de juguete, indicó Berruti. No estamos para que ustedes se burlen de nosotros con sandeces. El pueblo está armado en los cuarteles y una gran parte del vecindario espera en otra parte la voz de alarma para venir aquí. Si quieren ustedes verlo, toquen la campana, y si es que no tienen el badajo, nosotros tocaremos Generala y verán ustedes la cara del pueblo que echan de menos. Pero decídanlo pronto, porque si no volvemos con armas en la mano, no responderemos a nada. En el momento se levantó una furiosa gritadera de «¡ábranse los cuarteles! ¡No esperemos más!». Los cabildantes cedieron. Ellos dijeron que en razón del tumulto y la violencia. Entraron al cabildo un grupo de patriotas, con Belgrano a la cabeza. Media hora después el secretario Núñez leía desde el balcón el borrador del acta del 25 de mayo de 1810 que anulaban la de los días 23 y 24 y se designaba una junta de gobierno compuesta por los paisanos Cornelio Saavedra, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga y el presbítero Alberti, también los españoles Juan Larrea, Domingo Mateu y los secretarios Mariano Moreno y Juan José Paso. La vigilia patriótica del 24 fue llena de angustias, la del 25 de jubilosa esperanza. La algarabía duró pasada la medianoche, a pesar de no dejar de llover. No pudo iluminarse la ciudad por eso. No se encontraban suficientes faroles, y el viento que por momentos soplaba apagaba las velas, y se recurrió a otro expediente. Se hicieron abrir todas las puertas e iluminar los zaguanes. A través de los vidrios veíanse los candelabros encendidos, y en la sala de ricos y pobres se bailó aquella noche. A todo esto, el habitante de La Pampa se fue involucrando en la medida que vivía en una comunidad cercana a la gran urbe colonial. Esos contactos dieron la posibilidad de apoyar la idea libertaria, y el gauchaje también fue parte, siendo un juglar, anoticiando a los más lejanos parajes de la inmensidad pampeana. No sucedía lo mismo en Córdoba, que con un oído cerrado, al mismo tiempo que las provincias respondían a las armas, a la libertad. En Córdoba empezó Liniers a levantar ejércitos para que fuesen a Buenos Aires a ajusticiar la revolución. A Córdoba mandó la Junta a uno de los suyos y sus tropas a decapitar a la España. Córdoba, en fin, ofendida del ultraje y esperando venganza y reparación, escribió con la mano docta en la universidad y en el idioma del brevario y los comentadores: clamor. Así pues, Córdoba protesta y clama al cielo contra la revolución de 1810. En Mendoza, la noticia llegó durante la primera quincena de junio de 1810. Así comienza un proceso deliberativo en el cabildo local, y también llega un pedido de tropas por parte de la gobernación de Córdoba, de la cual dependía Mendoza, porque era allí donde se estaba dando la contrarrevolución encabezada por el ex virrey Liniers. En Mendoza se da un proceso de dilación durante todo junio, en donde el cabildo no toma una postura decidida. Solo unos días después de que llegue una nueva comunicación de la Junta de Buenos Aires para imponer las ideas en el ex virreinato, recién allí Mendoza decide apoyar a la Junta y lo que después sería la lucha por la independencia. Mayo significa sin dudas el comienzo del fin de la dominación española en América. Y el gauchaje insuflado por los criollos dieron pautas de que el hombre de la clase más postrada intelectualmente estaba a la altura de los acontecimientos tras la quimera de la libertad americana. Gracias amigos por ver y escuchar el Porqué en el Folclore. Y les cuento que saldré todos los sábados por medio con un nuevo programa para quienes deseen seguir develando los porqué de nuestro folclore americano, y les pido se suscriban, comenten, pregunten y me indiquen qué tema les gustaría que desarrolle en mi canal. Les ruego además que inviten a sus colegas y amigos para compartir estos momentos de nuestra cultura. Hasta pronto.